Esta misma noche, esta medianoche, Finlandia podría prohibir, vamos, va a prohibir, salvo sensu contrario, salvo que alguien diga algo en sentido contrario, Finlandia va a prohibir casi todas las llegadas de rusos en coche para la medianoche. Impedirá que crucen la frontera entre los dos países en automóvil. Además está implementando, ya saben, las sanciones que Europa le pide hacia Rusia, y parte de esas sanciones ahora van a ser que a partir de esta medianoche todos los vehículos matriculados en Rusia solo podrán entrar en Finlandia si pertenecen a ciudadanos de la Unión Europea, que residan permanentemente en Rusia, pero que estén haciendo esa vuelta, a diplomáticos o a personas que lleguen por motivos humanitarios. El objetivo, dicen, que es implementar esas sanciones comerciales de la Unión Europea de la manera más uniforme posible en todos los países que tienen frontera con Rusia, y que eso pasa por realizar este tipo de movimientos. Hasta ahora es verdad que se había frenado algún que otro coche, se había buscado alguna que otra, bueno, excusa sobre espionaje, alguna búsqueda de valija, pero no se había llegado a esta medida. ¿Os parece excesivo? ¿Os parece algo habitual? ¿Cómo veis este movimiento de Finlandia? Porque entiendo que la parte de que terminará entrando Suecia en la OTAN la dais por descontado. Antonio, Fernando. Sí, bueno, a ver. Sí, no, Antonio. Bueno, no, muy rápidamente, la cuestión de Suecia dentro de la OTAN, quien tenía que salvar el escollo más grande era Turquía. O sea, que Orbán diga que no a la entrada de Suecia, pues es algo, digamos, que a lo mejor toma un poquito más de tiempo, pero tarde o temprano pues acabará pasando. Y la cuestión de Finlandia y la Unión Europea pues es coherente con las propias sanciones de la Unión Europea. O sea, que el problema no es que Finlandia lo aplique este tipo de sanciones, sino que al fin y al cabo, ha tardado bastante. No sé, quizás pensando que la guerra no iba a ir para tan largo, o que no iba a ser para tanto, o que no iba a ser necesario, porque a eso es a lo que voy, porque la dependencia o la cantidad de conexiones que existen, económicas, culturales, sociales, humanas, entre Finlandia y Rusia, pues son tremendas, porque comparte una frontera pues de muchísimos kilómetros, ¿no? Entonces, ha tardado en aplicar esas sanciones, es decir, es coherente aplicarlas, pero ha tardado en aplicarlas porque se están pegando un tiro en el pie, que esto es a donde yo quería llegar. No solo la Unión Europea en general en su conjunto, sino que si Finlandia empieza a aplicar este tipo de medidas tan estrictas que cortan de raíz prácticamente toda relación, aparte de las oficiales y las humanitarias, etcétera, cortan toda relación a un lado y otro de la frontera, pues al final quien va a salir beneficiado no va a ser Rusia, efectivamente, pero muchísimo menos Finlandia, muchísimo menos Finlandia. Sobre este asunto y sobre esos movimientos que son cuando menos raros, ya impedir la libre circulación va un pasito más allá. Sí, efectivamente, porque como sabemos, vivimos en el paraíso de las libertades, pues no se entiende. Pero bueno, a ver, lo de Suecia, en el fondo es un formalismo, me explico. Suecia, de facto, ya estaba cooperando con la OTAN desde hace muchas décadas. Es decir, que, bueno, si es que, ya digo, es más un formalismo, ellos han cooperado siempre con la OTAN, como cuando se decía, aunque es un caso distinto, en la Segunda Guerra Mundial, que Suecia era neutral. Bueno, seguía suministrándole diferentes tipos de, no me acuerdo ahora, de materiales y tal a la Alemania nazi. Quiero decir, neutralidad. Pero bueno, en cuanto al tema de Finlandia. ¿Tema de Finlandia? Pues otros que quieren sumarse al club de los locos de Polonia y los bálticos, porque no tiene ningún beneficio para ellos y lo que va a tener es muchos perjuicios. Es decir, ya se ha metido en una muy gorda de ser un país neutral y que no tenía ningún problema, ni con uno ni con otro, ya se ha metido en uno de los bandos y encima teniendo frontera directa con Rusia. Esto es una muy mala idea, pero vamos, para que os hagáis una idea, cuando hablaba allí con los militares en Zaporilla, una de las cosas que me decían es que si no acaba la guerra porque no les dejan. Me explico. Porque son decisiones políticas en última instancia las que están, digamos, impidiendo que acabaran con la guerra rápidamente. Y también me han dicho, y ya os digo porque como es la estrella militar de allí y que fue retirado de su cargo en la operación militar especial, el famoso general Surovikin, no olvidemos, los ucranianos están atacando la línea Surovikin, es decir, que
que está ahora en un puesto de los que son transitorios, todo apunta a que después de las elecciones volverá a desempeñar un alto cargo en la guerra y que por lo tanto volveremos a tener al general Surovikin participando en las operaciones militares allí en Ucrania. Bueno, yo no sé si es mucho moverse, pero va a ser mucho moverse, desde luego.